De igual manera, estamos saludando al hermano Elmer. Lo felicito de verdad porque lo que está haciendo lo hacen muy pocos. Esto es una inversión bastante grande que él está haciendo, pero yo quiero felicitarlos. Hay una buena carpa, bien pudieron haber puesto un solo nailito como lo hemos visto siempre, pero hoy vemos una carpa muy formal. Vemos una carpa, hermanos amados, ahí sí que muy seguro, hermanos amados, lo felicitamos. Pero hay algo que yo hablé con él y él conmigo acerca del tiempo. Y él aseguró, así como lo oye, lo hago público, él aseguró: esa tarde, hermano pastor, no va a llover. Y lo felicito por la fe que tiene. Damos un aplauso al hermano Elmer. Y no llovió. No llovió. Y él dijo, él va a llover antes. No sé si ayer llovió, pero en San Carlos ayer no llovió tanto. Pero según estoy informado que aquí llovió bastante ayer. Y gracias a Dios tenemos un bonito clima. Así que glorifiquemos a Dios. Amén. Glorifiquemos a Dios porque Él apoya estos eventos donde su nombre es engrandecido. Felicitaciones al hermano Elmer, su amada esposa, hermana Adelaida, a sus padres también, Dios los bendiga, sus hermanos, familiares que están involucrados en esta fiesta espiritual. Dios los bendiga. Hermanos, a mí me dijo él que se hablara un mensaje evangelístico. Amén. En la tarde hablamos sobre un tema de bendición, ¿verdad? Porque él, hermano, está dando gracias a Dios. De igual manera salió de la deuda. Pero en la tarde yo hablé sobre la bendición en tres partes importantes, ¿verdad? La promesa de la bendición, el proceso de la bendición, pero la condición de la bendición. De eso hablamos en la tarde. ¿Por qué? Porque hay que entender que muchos han tenido bendición, pero han fracasado o los ha llevado al fracaso. Porque no se manejan los principios establecidos por Dios para tener la bendición y conservarla hasta el momento en que Dios diga vas a morir. La bendición que Dios da, hermanos, no la quita, salvo que nosotros la perdamos. Cuando perdemos el respeto a los principios, definitivamente nosotros somos los culpables del fracaso. Hoy esta noche el hermano dijo un mensaje evangelístico. Dios bendiga a los amigos. Pero yo estoy seguro que todos los que estamos aquí somos creyentes. Amén. Tenemos a Cristo. Entonces, quiero hablar con ustedes en esta noche sobre un tema de evangelismo con ejemplo. Amén. Porque en Guatemala somos como 17 millones de guatemaltecos. Somos 144,000 iglesias a nivel nacional, iglesias evangélicas. 144,000 iglesias en Guatemala. Tenemos un promedio entre 7,5 millones a 8 millones de creyentes. Pero la evidencia de la cantidad de cristianos que somos no es la que refleja nuestro país. No es la que tiene este país. Eso quiere decir que definitivamente hay un porcentaje grande de creyentes, hermanos, que no está dando la talla, como se dice. Y por ello es que hay muchas personas allá afuera que esperan ver nuestra transformación, nuestro ejemplo, nuestro cambio genuino para llegar a una iglesia. Entonces, esta noche no voy a hablar con los amigos. Hablemos de evangelismo entre nosotros, pero hablemos de un evangelismo ejemplar. Y para ello vamos a hablar sobre, hermanos, un evangelismo con buen testimonio, un evangelismo con buenas obras y un evangelismo con buenos frutos. Voy a invitarlos a que se pongan de pie por un momentito y vamos a leer la palabra del Señor. Leamos
Empecemos por el Evangelio de San Marcos, capítulo número 16, versículo 15. Deme un espacio necesario para la palabra. Ya escuché que hay muchas participaciones y vamos a darle siempre el tiempo necesario a cada uno. Entonces yo quiero tomar un tiempo necesario para la palabra. Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Leamos el versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pueden sentarse. Muy bien, hermanos amados, esta noche hablemos sobre el evangelismo con ejemplo. Hace unos 3 años o un poquito más, yo fui a predicar a una iglesia en Fracción La Ceiba, Tapachula, donde la iglesia estaba celebrando sus 9 años de aniversario. 9 años de ser una iglesia con una cantidad de 13 personas, considero que no es correcto. Cuando yo llegué, el pastor me dice: hermano Alfonso, ¿usted trabaja? ¿Cómo trabaja en la iglesia? Pues yo trabajo con células. Pues yo también estoy trabajando aquí con el modelo de Jesús. Hermanos, en el modelo de Jesús hay cenas evangelísticas, almuerzos evangelísticos, hay eventos como estas, donde se invitan amigos. Hermanos, hay supercélulas y todas estas actividades. Son estrategias con el propósito de hacer llegar a los amigos a los eventos, más amigos, menos creyentes. Entonces se trabaja solamente con líderes formados para ese tipo de actividad. El hermano dijo: yo estoy trabajando así, así y así y así y todo. Ya fuimos a evangelizar casa por casa. No crecemos. No crecemos. Ahora, cuando yo escuché esto, y que 9 años con 13 hermanos, tampoco, hermanos, es correcto, ¿verdad? Entonces yo le dije al hermano: definitivamente, si ya hicieron esto, ya evangelizaron, ya hicieron campañas, ya hicieron cenas evangelísticas, ya hicieron esto y el otro, pues definitivamente de aquí en adelante yo sí le voy a recomendar que en un año ya no trabajen así. Y entonces lo que tienen que hacer es que en este año traten la forma de cuidar muy bien el testimonio de cada hermano. Cuando ya cumplieron ellos 10 años, un año después me volvieron a invitar en su 10º aniversario. Cuando yo llegué, los hermanos ya eran 40. Ganaron 31 en un año. Entonces, ¿dónde estaba el problema? En el testimonio. Amén, hermanos. En el testimonio. Ellos se decidieron, hermanos, pedir perdón. Ellos se decidieron ir a pedir perdón a sus enemigos. Ellos fueron a pedir perdón a sus rivales. Ellos fueron a hablar al que no hablaban. Ellos fueron a platicar con aquellas personas donde ellos nunca llegaban porque tenían mal testimonio. Y estas personas se convirtieron a Cristo. Definitivamente el problema, hermanos, no es que el evangelio ya no tenga poder, sino el problema está en el creyente que está dentro de una iglesia. Empecemos por, hermanos,
Como vamos a hablar del evangelismo con ejemplo, empecemos por el testimonio. Capítulo número 11 de Hebreos, versículo 5. Hebreos 11, 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, oye lo que dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es la característica en que encontramos aquí en quién? Amén. En Enoc. La Biblia dice claramente que tenía testimonio. Y el testimonio que él tenía es que con su testimonio había agradado a Dios. Entonces, qué importante es el testimonio de la persona. Cuando hablo de testimonio, estoy hablando de una característica sencilla de la conducta del creyente. Amén. Es la conducta, el testimonio es la buena conducta que debe tener el creyente. Alabado el nombre de Dios. Entonces vemos aquí precisamente a Enoc con un testimonio, porque a Dios no se le engaña. ¿Me entienden, hermanos? A Dios no se le engaña. Y en este caso se confirma claramente que el testimonio de Enoc era un testimonio, hermanos, que Dios lo ve como una persona definitivamente con un testimonio original. Un testimonio, buen testimonio por fuera y por dentro también. De manera que aquí vemos, hermanos, lo importante que es el testimonio. Luego leemos, gracias apreciables, muchas gracias, hermano. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 4. Estamos hablando de una característica para tener evangelismo con ejemplo, o un evangelismo eficaz, que es la que necesitamos. Proverbios capítulo 3. El libro de Proverbios capítulo número 3. Leemos el versículo número 4. Dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. La gracia es parte del buen testimonio. Ya, hermanos, la gracia es precisamente parte del buen testimonio. Es un fruto del buen testimonio. Y aquí vemos lo importante que es el testimonio delante de Dios, pero ahora dice que también delante de los hombres. Porque la mayoría de nosotros creemos y decimos: con que yo esté bien con Dios, hay la gente porque se esté. Pero no, el testimonio no es solamente debe ser bueno delante de Dios, sino que también delante de la gente. Amén. Porque eso es lo importante. Veamos qué dice capítulo número 16 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Voy a leer con ustedes el versículo número 1 y versículo número 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y qué dice su Biblia? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estamos viendo,
Hermanos, el testimonio es que no podemos ganar a la gente si no manejamos un buen testimonio. No sé quién, no sé si fue en la tarde, se hablaba, hermano, de los tiempos. Sí, la hermana solista, hermana Griselda, hablaba de los tiempos. Los tiempos son bastante delicados. Nos hablan de un mundo que entró en total descomposición, donde ya no se respeta el derecho de la vida, ya no se respeta si es niño, si es mujer, si es anciano. Entramos totalmente en un mundo, en total descomposición humana. Ya no hay sentimiento, ya no hay respeto, y es que, como también dice la Biblia, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. De manera que la tarea que tenemos nosotros, apreciables hermanos, es que mejorar el evangelismo en este tiempo. Pero hay que hacerlo primero por medio de nuestro ejemplo, por medio de nosotros mismos. No vamos a ser eficaces, no vamos a alcanzar a la gente si no mejoramos. Aquí dice la Biblia, había un discípulo, y este discípulo era Timoteo. Y es que Timoteo no era un creyente ya de 80 años, un creyente de 60 años, no era un creyente ni de 40, era un creyente como de 17 años, era un joven, un soltero. Pero, apreciables hermanos, encontramos a una persona, aquí dice un discípulo. Amén. Ahora, ese de ser un discípulo ya es una categoría bastante importante, porque el discípulo es una persona que dejó de ser una oveja y que tampoco se volvió cabro. No, dejó de ser una oveja. Una oveja es aquella persona que quiere que la cuiden, que quieren que la chineen, que quieren que ni bien se enferma de gripe, que estén orando por él. Si no llegan a orar por él, se enoja y se cambia de iglesia. No, un discípulo es aquel que se pone a la orden. Amén. Y que dice, aquí estoy. No lo visitaron, pero llega a la iglesia feliz, contento, porque ya se sanó. Tiene problemas, no se le nota. Amén, hermanos amados. Y este Timoteo, dice la Biblia, oye bien, que daban buen testimonio de él. Que daban de él buen testimonio. Entonces, si la palabra en la Biblia encontramos a personas de buen testimonio, y que según la Biblia en el versículo número 2, y daban. Cuando dice y daban, era la gente que hablaba bien de él, de Timoteo, por su testimonio. Eran los amigos los que hablaban bien de él por su testimonio. Amén. Era la gente, y vaya, dice la Biblia que no solo era en su aldea, sino también era alrededor de su aldea. Su fama como buen creyente, de buen testimonio, no solamente era en su aldea, dentro de su iglesia, sino fuera de la iglesia y fuera de Pueblo Nuevo. ¿Cuánto dan aplausos al Señor? Perdón, hermanos. Muy bien. Qué importante entonces el evangelismo eficaz. Hay que hacerlo con características importantes, y una de ellas es el buen testimonio, hermanos. Es necesario el testimonio. Caso contrario, vamos a seguir los mismos en la iglesia. Vamos a pasar años con la misma cantidad. Y hay que entender que la iglesia es un órgano viviente que tiene vida, y lo que tiene vida crece. Amén. Ahora,
cuando dice, ¿desde cuándo dejó la iglesia de crecer? ¿Desde cuándo una iglesia deja de crecer? Desde que ganó a la última persona para Cristo. La pregunta es, ¿desde cuándo aceptó la última persona en nuestra iglesia? Si ya tiene un año, desde ahí dejó de crecer. Pero no está correcto, porque si la iglesia es una iglesia viva, según la Biblia, amén, es un órgano que tiene vida, y lo que tiene vida crece. Si ya no está creciendo, entonces tiene problemas, o está enferma y está próxima a morir, porque lo que no crece se marchita y está próximo a morir. Entonces no está correcto que en la iglesia no se ganen almas. ¿Y quiénes son los que van a ganar? No es el edificio, es la gente que se congrega en la iglesia. No es el pastor, son las ovejas que deben de multiplicarse. Veamos otra característica del evangelismo con ejemplo. Veamos ahora qué importante son nuestras buenas obras. Primera de Pedro 2:12, por favor. Primera de Pedro 2:12. Capítulo 2. Vamos a ver la segunda característica para que nuestro evangelismo sea un evangelismo con ejemplo. Número 1, testimonio. Número 2, buenas obras. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Leamos la palabra de Dios en el versículo número 12. Manteniendo, que dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que no, con los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al hablar de buenas obras, estamos hablando, hay obras sociales, que es la que más se tiene que manejar el creyente. Amén. Está, hermanos amados, también la manera de cómo debe trabajar un creyente en una comunidad. Está mal que el creyente no sea colaborador en una comunidad. ¿Cómo va a ganar a los del Cocode? ¿Cómo va a ganar a los alcaldes auxiliares si no respeta? Amén. Mire, dije las buenas obras. Por ejemplo, el creyente debe ser colaborador en su comunidad. Pero hay creyente que no colabora en la comunidad. Hay creyente que critica a sus líderes de la comunidad. No, los creyentes deben ser los primeros en dar su colaboración. Amén. Ahora le digo, ¿cómo estamos en nuestra comunidad? ¿Cómo estamos con nuestras buenas obras en nuestras comunidades? ¿Cómo estamos los padres de familia en la escuela donde van nuestros hijos? ¿Qué dicen los maestros de los padres y las madres cristianas? ¿Cómo es usted? ¿Es usted el que apoya con sus colaboraciones en los eventos de las escuelas? ¿Cómo vamos a ganar a los maestros? Somos nosotros a los que nos invitan para ir a orar en los actos cívicos de nuestra iglesia, de nuestras escuelas. En cualquier obra de nuestro municipio nos invitan a nosotros los creyentes a orar. Y si no nos invitan, ¿por qué no nos invitan? Por nuestras malas obras. El creyente apreciable, hermano, debe, aquí dice,
hermanos, que los que critican de nosotros, hermanos, es necesario que ellos vean nuestras buenas obras para que cambien de opinión. Amén. Entonces, ¿cómo estamos con relación a nuestras buenas obras? Capítulo 3 de Tito, versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3, Tito 3, 8. Dice, capítulo 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Que procuren ocuparse en buenas obras. Recuérdese que el ministerio de todos nosotros es de evangelizar. El mandato de la Gran Comisión no es solamente para pastores. El mandato de la Gran Comisión es para todos. Amén. Es para todos. De manera que aunque usted no es solista y aunque usted no es, hermanos, pastor, pero usted tiene una orden que cumplir, y esa orden es de predicar el evangelio. Es el ministerio que se les da a todos. Esto no es solamente para determinado grupo de hermanos, no es solamente para líderes, hermanos amados. Pero muchas veces dice uno, y es que yo no puedo hablar, es que me da vergüenza hablar de Cristo. Pero ¿cómo estamos con el testimonio? Amén. ¿Cómo estamos con nuestro testimonio? ¿Cómo estamos con nuestras buenas obras? Hermanos, dije, hay obras sociales, hay mucho que hacer con la gente, hermanos, que espera de la iglesia un apoyo, una ayuda, una visita, hermanos, una amistad. El creyente no debe de tener enemigos. Está prohibido. No debe de tener enemigos. Está prohibido. Está prohibido que el creyente no hable a la gente. El creyente debe hablar con todos. Amén. Así que de aquí en adelante, es que estamos en los últimos tiempos. Cristo está a las puertas, pero hay que ir, hay que hablar a todo mundo, hay que hablar a toda la gente, hermanos amados. Pero lo importante hoy es, primero, hermanos amados, nuestro testimonio, nuestras buenas obras. Leamos capítulo 3 de Tito, verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse, ¿qué dice? En buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dice, y aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras. Es que si trabajamos con estas características, hermanos amados, vamos a seguir ganando almas, vamos a seguir llegando a la gente, hermanos, que no quiere. Pero oiga bien, el detalle es que nosotros, hermanos, estamos mal.
Entonces la gente habla mal de nosotros, de los que estamos en la iglesia, y dice: hermanos, cuando usted está bien con su testimonio, usted tiene con qué responder. Un día yo me presenté a alguien a evangelizarlo, y es alguien que no quiere y no quiere todavía. Pero oye bien, cuando yo llegué, hablé de Cristo y dijo: hermano pastor, yo le voy a ser sincero. Para que yo llegue en la iglesia, es necesario que todos cambien primero. Amén. Que todos cambien primero. Todos, me incluía a mí, porque yo era el pastor de la iglesia. Yo le dije: pues entonces siéntese y hablemos. Hable de mí primero. Hable de mí. ¿Qué sabe de mí? ¿Cuánto le debo yo? No, usted no me debe nada. ¿Cómo estoy? Hábleme si estoy en adulterio. No, hermano pastor, que Dios me perdone. De usted no tengo nada que decir en ese lado. Entonces, ¿en qué? Porque yo estoy incluido en eso que usted dice que cambien todos. Amén. Cuando entonces él no pudo decir nada de mí, entonces le dije: mire, está bien que nuestra gente esté mal, pero yo quiero que vaya a nuestra iglesia, que acepte a Cristo y se vuelva un miembro de la iglesia. Mañana lo bautizo y pasado mañana lo pongo a predicar, para que usted con su ejemplo vaya a cambiar a todos los que en la iglesia no quieren cambiar. Amén, hermanos. Entonces, ese es el asunto. La gente está viendo nuestro ejemplo. Mucha gente está detenida, hermano, no haya a qué iglesia ir. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias hay gente con mal testimonio, hay gente de malas obras, no tiene buenas obras. Leamos una última cita bíblica, capítulo 6 de Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Quiero leer con ustedes el versículo 43. Dice la Biblia: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Este es una parábola. Es un ejemplo acerca de los árboles. El árbol es el creyente, es figura del creyente. Como este es una parábola, entonces aquí el árbol es el creyente. Entonces cuando dice en el verso número 43, no es buen árbol o creyente, no es buen creyente el que da malos frutos.
Si el árbol es tipo del creyente, entonces, ¿qué dice la Biblia? No es buen creyente el que da malos frutos. Ni, oye bien, ni árbol malo, ni creyente malo el que da buen fruto. Verso 44. Porque cada árbol, cada creyente se conoce por su fruto. Es necesario un evangelismo más eficaz. Es necesario ganar almas para Cristo. Es necesario, hermanos amados, llevar un evangelismo al extremo. El evangelismo al extremo es que yo llego con la persona, hermanos amados, y le voy a hablar, oye bien, de muchas cosas, hermanos, que tienen que, oiga bien, darse por delante, hablar la verdad, hablar del infierno, hablar de la vida eterna. Es un evangelismo al extremo. Pero primero, para hacer de un evangelismo al extremo, donde se debe hablar de la vida eterna, del infierno, es necesario que el creyente esté seguro que va a la vida eterna. Porque el mal creyente no va a ir a la vida eterna. ¿Cómo voy a ir a ofrecer algo que ni yo lo tengo asegurado? Porque el mal creyente no va a heredar la vida eterna. Si yo quiero llevar un evangelismo, dije, al extremo, donde le hablo del infierno y de la vida eterna a la persona, tengo que estar seguro para dónde voy y de dónde es mi lugar. Si estoy seguro que estoy bien con mi testimonio, con mis buenas obras y con mis frutos, definitivamente voy para la vida eterna. Amén. Y voy a ir a hablar de eso porque yo lo tengo garantizado. Pero si ando en adulterio, amén, si ando mal, si mi testimonio es malo, hermanos, ¿cómo voy a hablar de la vida eterna? ¿Cómo? Entonces el amigo me va a reprender, no me va a creer y me va a decir, ¿cómo es que usted me habla a mí si usted está peor que yo? Nos reprenden, nos reprochan, no aceptan a Cristo porque el que está hablando de Cristo está mal con él. No vive una vida cristiana de acuerdo a la palabra del Señor. Hermanos amados, es necesario el evangelismo con ejemplo, buen testimonio, buenas obras y buenos frutos. Dios los bendiga, hermanos amados.